Las personas más ricas del mundo en la actualidad, como Elon Musk, Jeff Bezos y Bill Gates, tienen fortunas que superan los 100.000 millones de dólares. Sin embargo, si tomamos en cuenta la inflación, su riqueza no está ni cerca de convertirlos en las personas más ricas de la historia. Así que hoy, profundizaremos en el pasado para conocer a las personas más ricas que han existido y cómo hicieron sus fortunas increíblemente grandes. Y comenzamos con el número 1, John D. Rockefeller, el magnate del petróleo, ampliamente considerado el estadounidense más rico de todos los tiempos, con un valor neto aproximado de alrededor de 400.000 millones de dólares del dinero de hoy en la actualidad, incluso después de regalar una cantidad sustancial de su fortuna. No obstante, sus comienzos fueron muy humildes. Nació en una familia numerosa con un padre que se ausentaba con frecuencia y era considerado un estafador que vendía brebajes que no servían para nada. Así que, desde temprana edad, John tenía que ayudar a mantener a la familia y tomó trabajos ocasionales, como cuidar los pavos de los vecinos o vender frituras y dulces. Aunque estos trabajos no pagaban mucho, John era realmente bueno en ello. Trabajó duro, por lo que pudo ahorrar suficiente dinero para comenzar a ofrecer pequeños préstamos a otras personas. Entonces, incluso cuando era un niño, ese instinto empresarial estaba allí. Cuando cumplió 16, abandonó la escuela y consiguió su primer trabajo real como contador en una empresa de corredores y comerciantes en granos, ganando solo 50 centavos al día. También, después de trabajar allí durante unos 2 años, su jefe se negaba a darle un aumento significativo, por lo que decidió iniciar su propio negocio de productos agrícolas. Ya que tenía la meta de ganar $100.000 y sabía que tendría que construir algo propio para alcanzar ese objetivo. Por suerte, ese primer trabajo ya le había enseñado mucho y le dio la experiencia, las conexiones y la reputación para recaudar $4.000, para comenzar su propia empresa, un negocio de productos como carne, heno y granos, a lo que en su primer año de cotización hizo casi $500,000. Por supuesto que Rockefeller no se quedó con todo eso, una gran parte volvió a los gastos comerciales y préstamos. Pero significaba que cuando surgiera una gran oportunidad, ahora tenía algo de dinero real para invertir, y esa oportunidad fue el petróleo. En 1859 se descubrió el primer pozo de petróleo estadounidense, mismo que inició la fiebre del petróleo de Pensilvania. Rockefeller se dio cuenta de que mientras la mayoría intentaba enriquecerse con la extracción de petróleo, las mayores ganancias estaban en la refinación del mismo. Así que, con tan solo 24 años, utilizó el dinero de su primer negocio para construir una refinería. Por esa época conoció a un hombre llamado Henry Flagler, que estaba interesado en invertir en su nuevo negocio, y juntos formaron Standard Oil Company, y comenzó el proceso de compra de todas las refinerías cercanas más pequeñas que estaban en competencia con ellos. Cada que alguna de estas refinerías se negaba a venderle su petróleo, simplemente vendía su aceite con pérdidas para que sus clientes acudieran a él en su lugar, lo que dejaría fuera del negocio a estas empresas más pequeñas. Este tipo de prácticas permitieron a la empresa Standard Oil seguir expandiéndose por todo el país. Compraban a los rivales, socavaban a los competidores y reducían costos siempre que fuera posible. Rockefeller fue conocido por algunos tratos secretos turbios, y así con todos estos factores combinados, en la década de 1870, su compañía petrolera poseía el 90% de la industria de refinación de petróleo del mundo. Contrató a los propietarios de las refinerías que compró como consejo de administración, lo que significó que los más inteligentes expertos en petróleo trabajaran juntos. Dentro de una supercompañía, era dueño de 20.000 pozos de petróleo, tenía más de 100.000 empleados y en su tiempo algunos estiman que su valor total hoy habría sido de casi $1 billón. En esa época las dos industrias más grandes eran el petróleo y los ferrocarriles, por lo que Rockefeller se dispuso a hacer algo similar como lo había hecho con el petróleo, pero con los ferrocarriles. Desgraciadamente, cuando empezó a monopolizar otra industria, también se convirtió en un enemigo público. Fue representado como el último símbolo de la avaricia corporativa y la crueldad.
En respuesta al siempre creciente imperio de Rockefeller, se aprobó una legislación para tratar de prevenir este tipo de monopolios, la ley Sherman Antitrust, que conduciría a la división de Standard Oil en diferentes subsidiarias. Excepto que, con el tiempo, muchas de estas subsidiarias simplemente se fusionarían nuevamente y aún en la actualidad existen. Y dado que Rockefeller mantuvo su participación en todas esas compañías, incluso después de que se separaron, significa que, en el momento de su muerte, él todavía era la persona más rica del mundo, y probablemente el hombre que hizo su fortuna con sus propias manos, más ricos de toda la historia moderna. Ahora, ¿qué deberíamos pensar realmente sobre John D. Rockefeller? Por un lado, hizo del petróleo un bien asequible y lo llevó a las masas. Pasó de la nada a construir un imperio comercial que quizás nunca se vuelva a igualar. Dio alrededor de 540 millones en actos de caridad, que cuando se ajusta a la inflación, lo convierte en uno de los filántropos más exitosos de la historia. Sin embargo, por otro lado, Rockefeller era un tirano codicioso y despiadado de los negocios que a veces intimidaba, extorsionaba y explotaba a otros en su despiadado camino hacia el dominio, especialmente con las tácticas que usaba para aplastar a la competencia. El biógrafo Ron Chernow argumenta que su lado bueno era tan bueno como su lado malo era malo. Pocas veces la historia ha producido una cifra tan contradictoria. Lo que es innegable es que siempre será recordado por su increíble y vasta fortuna, también por el impacto que tuvo. Cuanto más retrocedemos en la historia, definitivamente es más difícil clasificar la riqueza. Cuando hablamos de historia moderna, es mucho más sencillo. Por ejemplo, podemos decir con certeza que Andrew Carnegie tenía un imperio con un valor de alrededor de los 310,000 millones de dólares, ya que fundó Carnegie Steel Company, que luego se convirtió en US Steel, la primera compañía de 1,000 millones de dólares en el mundo. También sabemos con certeza que Henry Ford tenía un imperio valorado en alrededor de 200,000 millones de dólares cuando murió en 1947, siendo que fundó la compañía Ford Motor y que fue pionero en la producción en masa de la línea de ensamblaje. Y así con empresarios es mucho más fácil calcular su riqueza, pero una vez que comencemos a hablar sobre el valor de poseer países y tierras, las cosas se vuelven un poco más imprecisas. Incluso en la actualidad, algunas personas no estarían de acuerdo con la lista de ricos de Forbes, ya que coloca a Elon Musk y Jeff Bezos como las personas más ricas del mundo. Hay quienes han especulado que alguien como Vladimir Putin podría ser la persona más rica en la actualidad. La cuestión es que es difícil verificar exactamente lo que posee. Entonces, teniendo todo eso en mente, volvamos a nuestra lista de las personas más ricas de la historia y aventurémonos hasta el siglo XIV, donde encontraremos a Mansa Musa, considerado por muchos historiadores como la persona humana más rica que jamás haya existido, pero que con seguridad es posible que no muchos o casi nadie lo conozca. Mansa Musa gobernó el imperio de Mali en África durante 25 años, que era extremadamente rica en sal y oro. De hecho, algunas fuentes estiman que era el mayor productor de oro del mundo y que tenían más de la mitad del suministro total mundial. Y así, Mansa pasó la primera parte de su reinado expandiendo las rutas comerciales de Mali, lo que les permitió comerciar con su oro y sal por toda África y Asia. Bajo su liderazgo, el imperio de Mali se triplicó en tamaño, conquistó 24 ciudades importantes y se cree que nunca perdió una batalla en su vida. Mansa consiguió muchos territorios que se unieron voluntariamente al imperio de Mali, debido a la calidad de vida relativamente alta que tenían sus ciudadanos. Pero eso no paró ahí. Él quería poner a Mali en el mapa. Este emperador era un musulmán devotamente religioso y ya había planeado ir en peregrinación a la Meca. Ante ese hecho, se dio cuenta de que podía usar ese viaje como una oportunidad para captar la atención del mundo. Y así, en 1324, comenzó la peregrinación más extravagante de la historia humana. Un viaje que abarcaría aproximadamente 4,000 millas, realizado por Mansa Musa con decenas de miles de soldados, esclavos y heraldos, envueltos en seda persa y llevando oro. Se cree que 60,000 personas viajaron con él, cada una con varios kilos en oro.
Musa también regaló grandes cantidades de oro a los pobres que encontró en su ruta, y los registros dicen que construyó una mezquita todos y cada uno de los viernes. Habiendo dicho eso, su generosidad fue algo contraproducente, ya que también se afirma que gastó demasiado oro en souvenirs durante su viaje, lo que desestabilizó la economía local y provocó una inflación masiva, porque estos territorios nunca antes habían tenido tanto oro, y él lo estaba repartiendo tan libremente, causando una crisis financiera al gastar demasiado en sus viajes. Cuando finalmente regresó de su peregrinaje, el imperio de Mali había anexado Tombuctú bajo sus órdenes, y lo estableció como el epicentro del comercio de la región. También había traído con él eruditos y arquitectos, que le ayudaron a construir escuelas y mezquitas. Mansa incluso estableció la primera gran universidad de la región, que podía recibir hasta 25,000 estudiantes y que tenía una de las bibliotecas más grandes del mundo. Todos estos proyectos elevaron aún más la reputación de la ciudad y ayudaron a atraer a más académicos destacados de toda África y más allá. Por lo tanto, muchos historiadores le dan crédito a Mansa por liderar el imperio de Mali a una mayor prosperidad y desarrollo. Sin embargo, aunque Musa puso el imperio de Mali en el mapa como él quería, no lo hizo del todo, porque a medida que las noticias de su enorme riqueza y suministros de oro llegaban a Europa, varias potencias europeas vieron la oportunidad de conquistar el imperio y tomar los recursos para ellos mismos. Pero para ese momento Mansa ya había muerto, y quedó cimentado en la historia como una de las personas más ricas que jamás haya existido. Ahora, en cuanto a lo rico que era, algunas estimaciones ponen la riqueza de Mansa entre 400 y 500 mil millones de dólares de la actualidad, pero debido a que los historiadores no se han puesto de acuerdo sobre cómo comparar la riqueza de hace tantos siglos, eso significa que el título de la persona más rica de la historia aún está en espera. Así que terminemos este video con 3 menciones honoríficas que podrían ser contendientes. Alguien que podría haber sido la persona más rica de la historia es Genghis Khan, el temible líder mongol que conquistó 12 millones de millas cuadradas de territorio entre 1206 y su muerte en 1227. A medida que adquiría todos estos diferentes reinos, también tomó sus riquezas y posesiones, que combinadas con el valor del territorio que conquistó, podría decirse que valdría billones de dólares, o en otras palabras, cantidades incomprensiblemente grandes que son difíciles incluso de cuantificar. Es una forma extremadamente brutal de construir tu fortuna, pero ciertamente fue efectiva. Otro candidato a la persona más rica de la historia es Jacob Fugger, también conocido como El Rico, y no obtienes un nombre como ese sin tener una fortuna bastante grande. De hecho, si tomas toda la producción económica de Europa en el momento en que Jacob estaba vivo, él poseía el 2.2% de todo eso, de todo el continente. Jacob fue el 10º de 11 hijos que se convertiría en un banquero que financió a reyes, exploradores y líderes religiosos. En una biografía escrita sobre él, el autor explica que Fugger parecía tener un don para ganar dinero y detectar oportunidades, especialmente cuando se trataba de negocios e inversiones. Por ejemplo, cuando el archiduque de Austria necesitaba desesperadamente un préstamo, Fugger decidió ofrecerlo cuando ningún otro banquero lo hizo, y valió la pena enormemente. El Rico también tenía un gran talento para convencer a otros de que le prestaran dinero para que él pudiera invertirlo y convertirlo en una ganancia mucho mayor. Sin lugar a dudas, era muy estratégico, astuto y construyó una fortuna que hoy tendría un valor estimado de 400,000 millones de dólares. Y para terminar, es el momento de un candidato final para las personas más ricas de la historia, César Augusto, el primer emperador romano, que reinó desde el 27 a.C. hasta su muerte en el 14 después de Cristo. La revista Time una vez estimó su valor neto equivalente hoy en día en 4.6 trillones de dólares, porque él, personalmente, era dueño de todo Egipto. Desafortunadamente, a pesar de todos estos datos, es prácticamente imposible poner un número exacto a su riqueza. Así que no podemos decir con seguridad
quién se lleva el título de la persona más rica de la historia. Pero definitivamente podemos decir que todos estos nombres mencionados en este video tenían niveles obscenos de riqueza y eran entre los humanos los más ricos que jamás hayan existido, con fortunas mucho más grandes que Jeff Bezos o Elon Musk por ahora. Por supuesto, estos dos hombres aún están trabajando y haciendo crecer sus imperios comerciales, así que si alguno de ellos tiene más avances importantes, como colonizar Marte, entonces quién sabe cuántos ceros podrían agregarse a sus fortunas. Te dejaré una pregunta de tarea. ¿Qué piensas sobre todos estos personajes históricos increíblemente ricos? Sé que para algunas personas escuchar acerca de la riqueza puede ser algo motivador, mientras que para otras puede parecer realmente injusto. Pero si te sientes así, vale la pena recordar que el hecho de que tengas acceso a medicamentos, electricidad, internet, etc., significa que en muchos sentidos tu calidad de vida es mejor que la de algunos de los reyes más ricos, emperadores y magnates de los negocios en la historia, de los que acabamos de escuchar. Después de todo, puedes hacer algo que Rockefeller, Mansa Musa y todos los demás nunca supieron. Si te gustó este video, dale like y comparte el enlace con tus amigos y contactos para que también conozcan esta recopilación de los hombres más ricos en la historia de la humanidad. Si aún no te has suscrito a nuestro canal, hazlo ahora y activa las notificaciones para que estés al día con nuestro último contenido. Somos SecTV Play, tu canal favorito de inspiración. Gracias y hasta la próxima.